Quizá alguna vez nos hemos preguntado qué es la oscuridad. Y alguien nos podría decir, la oscuridad es la ausencia de luz. También podríamos decir que es la enfermedad. La enfermedad es la ausencia de salud. Y entonces nos preocupamos de qué es la salud para poder guardarnos mejor de que no nos pille la enfermedad. Por eso, algunos padres de la Iglesia han dicho, ¿qué es el mal? Y dicen, el mal es la ausencia de bien. Por eso, en el día de hoy, a propuesta de algunos de nuestros televidentes, quisiéramos tratar con ustedes el tema de ¿el mal viene de Dios? Veamos. Bienvenidos a Veamos, este espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden aclarar ideas para vivir mejor en cristiano y para ser más apostólicos. Por eso, en el día de hoy, hablando sobre este tema de el mal viene de Dios, sabiendo que, según los padres de la Iglesia, el mal es ausencia de bien, ¿qué les parece que empecemos hablando sobre qué es el bien? ¿Verdad, Padre Enrique? Sí, es mucho mejor empezar, antes que negar, empezar afirmando. Después se niega. Siempre positivos. Sí. Entonces, el bien tiene muchísimas definiciones. Entonces vamos a ir solo a algunas definiciones, pero empezando desde un punto de vista de la fe, que es lo que nos interesa de una forma especial. Claro. Entonces, cuando empezamos a pensar mínimamente, hay una primera afirmación que contradice precisamente la pregunta original. ¿El mal puede venir de Dios? Y decimos, el bien en su esencia es Dios. El bien es Dios. Claro. No es que el bien venga de Dios. No, el bien supremo es Dios. Es Dios mismo. Porque si Dios es amor y es el bien que se expande a los demás, Dios en su esencia es amor y es bien, las dos cosas. Entonces, claro, de ahí viene que haya un primer bien, el bien supremo, Dios mismo, pero hay muchos tipos de bienes. Entonces, y no hablamos aquí de bienes económicos, estamos hablando del bien. Un poquito también, ¿no? Sí, pero no, esto sería más allá. Este bien supremo es la causa primera, modelo de todo bien, es la fuente de la verdad, del bien, de la bondad. Pero el segundo bien es la creación. ¿Te acuerdas en Génesis? Cuando empieza el libro del Génesis a hablar de la creación, y creó esto y lo otro, lo demás, y vio Dios que era bueno. Que era bueno, sí. Y cuando crea el hombre y la mujer, no dice que era bueno. Dice, era muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, y dice, era muy bueno. Ya no solo bueno. Muy bueno. Sí. Después llegará el pecado y es otra historia, pero en principio somos creados buenos. Entonces, un bien supremo, Dios. Un bien natural, creado, que serían no solo las personas, sino todo lo que corresponde al ámbito de la creación, de por sí es bueno. Esto es muy curioso, el Antiguo Testamento nos habla y a veces hace pensar diciendo, de todo lo creado no hay nada que sea malo. Y dices, ¿cómo que no hay nada que sea malo? Si hay cosas que parecen malas y tal, no, pero está hablando de la esencia de la creación. Después sí que habrán otras cosas que vendrán del mal, pero son de otro tipo, y lo explicaremos, los tipos de males. Muy bien. Después hay lo que se llama el bien moral, que es el bien que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Claro, yo puedo ser creado bueno, pero después yo hacer lo que me dé la gana, ser bueno o no serlo. Claro. Quiero decir con esto que muchas veces, y ahora salgo del tema por un momento para volver a entrar, la mayoría de los que se hacen la pregunta ¿Dios es malo?, en el fondo están diciendo, sin quererlo, yo sí que soy bueno, no como este Dios que hace cosas malas en el mundo. Hay como una soberbia allí, porque no entienden quién es Dios. Claro. Si supiesen quién es Dios, jamás harían una afirmación de poder decir Dios es malo, porque si la bondad viene de Él, esto es como, yo no sé si te ha pasado nunca, pero gente no de iglesia, y va por el mundo de perdonavidas.
yo que soy bueno, yo que hago las cosas bien, yo que quiero a todo el mundo, yo que soy... No como estos cristianos que son los hipócritas, no como Dios que, mira cómo ha hecho el mundo un desastre, menos mal que tiene gente como nosotros que lo arreglamos. ¿Me explico? No lo dicen con estas palabras, no, va por ahí. pero que tiene un regustillo. Ese es el aroma. Sí, un regustillo de ateísmo militante y absurdo a la vez, porque cuando oyes eso no sabes si reír o llorar. O llorar de pena por ellos, quiero decir. Sí, no. sí, claro. O sea, o reírte de las tonterías que se dicen a veces. Bueno, entonces hay un bien moral. El bien moral son las acciones humanas. O sea, la elección, las virtudes que alinean con la voluntad de Dios en cada uno, ahí está el bien moral. Y después habría un bien espiritual, que es la participación en la vida de Dios, en la vida divina, por la fe, la esperanza y la caridad. No es lo mismo que la vida moral, pero muchas veces van unidos. Pero no es lo mismo. Una persona puede tener una vida moral digna sin tener una vida espiritual porque no ha conocido a Dios. Y aquí quiero poner un pequeño detalle que el mundo de hoy ha perdido. Hoy en día se considera que hay gentes, no por parte nuestra, por parte del mundo, gente muy espiritual, atea. Y no han entendido que para ser espiritual hay que abrirse al Espíritu de Dios. O sea, toda esta gente que se llama espiritual sin Dios, que es la moda de este momento, la espiritualidad sin Dios, no es gente espiritual. Es gente totalmente materialista y no se dan cuenta. Creen ser espirituales y están engañados por el diablo. No tienen nada de espiritual. Y la New Age lleva por ese camino. O sea, toda esta espiritualidad sin Dios que destruye al hombre porque lo centra en sí mismo y simplemente en el dejar de sufrir, en el pasar de los demás, en el no amar de verdad, eso es anticristiano. Y lo que es anticristiano y antidios solo puede venir de otro sitio. Déjeme, Padre Enrique, hacerle una pregunta y me disculparán mis televidentes. Si lo he entendido bien, la cosa sería como un itinerario, es decir, primero tenemos el bien natural, ¿no? Luego tenemos el bien moral, que tiene que ver, porque todo bien tiene que ver con otro bien, luego tenemos el bien espiritual, y esto nos dirige al bien absoluto que es Dios. Ese es el camino entero. Mira, y se puede plantear así, pero yo no lo planteo así. Yo lo planteo. El bien real, que es Dios, nos da la creación. Vale. Esa creación nos hace ver la bondad que hay para que busquemos la bondad que nos viene ya dada de Dios. Y así alimente la espiritualidad, que es la comunión misma con este Dios que nos ha creado. No sé si me explico. Sí, es lo mismo, pero no es lo mismo. No sé si... Voy a reinterpretarlo un poco. Reinterpreta. Si tenemos esa luz verdadera, que es Dios, que es el bien absoluto, esa luz nos ilumina todos los otros pasos. Y nos los va dando. Si no hay esa luz, no... No, porque mira, ahora voy a poner un ejemplo, ¿no? Que lo hemos visto mucho en nuestra sociedad española en los últimos años. Partir de un bien sin Dios. Nunca llegas a Dios. Cuando tú empiezas a decir, no, nosotros vamos a hacer las cosas bien y nosotros buscaremos el bien y buscaremos una espiritualidad y buscaremos... Pero cuidado, que ser de Dios sería una secta. Dios no ha de entrar en todo esto. No lo encuentras. Entonces, o partes de la verdad, que es el bien supremo, Dios, que nos ha creado, nos ha redimido por Cristo, y entonces encuentras la bondad y el camino de la bondad, y encuentras el camino espiritual como respuesta a la gracia. Todo eso se encuentra si reconoces al que es el Creador. Si no, te pierdes por el camino. Por eso cuando una gente quiere empezar el camino por donde, sin contar con el que ha hecho el camino, es imposible encontrar al Creador. No sé si me explico suficientemente. Sí, porque si Dios, que es el sumo bien, no me ilumina la bondad de todas las cosas, entonces, ¿quién decide lo que es bueno? Yo. Porque es que hay un problema. Si yo no entiendo que la bondad está en Dios y que la creación es buena,
y que hay una lógica en la creación. Todo lo demás cae solo. Esto es una de las cosas que muchos científicos se han dado cuenta. Y es la creación. ¿Por qué los científicos se han desarrollado en una mentalidad occidental más que en otras zonas? Por la fe católica. Porque la fe católica, ¿qué dice? Que si hay un creador, todo el mundo tiene unas reglas comunes. ¿Qué dicen los orientales? ¿Qué decían? Y por eso costaba llegar a una ciencia. No hay un creador. Las leyes físicas pueden ser diferentes aquí, en Tombuctú y en la India. Entonces, si depende del lugar, entonces se cría en la magia, la capacidad de modificar las cosas. Un cristiano sabe muy bien que la naturaleza está hecha, nos la ha dado Dios, y sigue unas normas físicas, unas leyes que nos las da el mismo creador. Con lo cual podemos investigar y buscar la verdad de las cosas, que nos viene de Dios. Por eso siempre cuando dicen, no, es que el cristiano es anticientífico, perdone, si el cristiano es el que cree que la creación tiene una ciencia, que podemos investigar porque nos la da Dios. Así que no hay contradicción entre ciencia y fe. La hay cuando la fe es magia. Pero eso no es la fe cristiana, no es magia. Claro, valga decir a nuestros televidentes que, por ejemplo, un argumento que a veces se ha utilizado contra la fe o contra los creyentes es el tema del origen del mundo, que es el Big Bang famoso. Bueno, pues que sepan nuestros televidentes que la teoría del Big Bang la formuló un sacerdote, un religioso. Sí. Entonces, bueno, aparte de eso, decimos, hay un bien moral, un bien espiritual. Todos estos bienes no son aislados. El bien natural soporta la moral, ambos soportan al espiritual y todos llevan a la unión con Dios. Entonces, cuando se quieren separar estos bienes, también muchas veces son construcciones artificiales que acaban mal. Claro. O sea, cuando... Bueno, en fin. Entonces, se entiende que si esto es el bien, ¿qué es el mal? Exactamente. Es la ausencia de esto. Y el primer mal es la ausencia de Dios. Cuando yo niego a Dios en mi vida, ya voy por el mal camino. Porque niego la auténtica verdad de mi ser. Y y voy contra el primer bien, aquel que me ha creado. Yo soy criatura de Dios. Digo, no, yo no soy criatura de Dios. Entonces, ¿de quién eres criatura tú? Claro. No, yo no soy criatura. ¿Qué eres tú? Se pierde lo que eres. Y entonces, ¿tiene sentido el bien o el mal? Y entonces se empieza con que no hay sentido del bien, el mal tampoco se entiende. ¿Por qué? Porque resulta que el mal aparente, a los ojos de Dios, siempre tiene una posibilidad de reconversión al bien. Pongamos el ejemplo más extremo. Cristo muere en la cruz y lo matan salvajemente, y con los azotes y con todo lo que quieras, y es un tormento. Eso es un mal objetivo. Y resulta que es para el mayor bien de la humanidad posible, que es la redención de la humanidad. Qué curioso. Entonces, de ese mal saca el mayor de los bienes. Los mártires saben que de su martirio sacan el mayor de los bienes, para ellos y para los que les asesinan. Con lo cual dices, claro, si no ves lo que hay detrás, no llegas a entender el valor del mal para un bien. Pongo un ejemplo muy clásico. Un enfermo no creyente, uno que resulta que coge un cáncer y sabe que le quedan 1 año de vida. Yo no quiero sufrir, dadme la eutanasia. Uy. Y lo eutanasian y lo matan. ¿Por qué ha llegado a la eutanasia? ¿Simplemente porque iba a sufrir? No, porque no tiene sentido de lo que es el bien, solo de lo que es el mal. Pero con que su sentido del mal es el no tener conocimiento del bien, es la ausencia del bien, que no ha sabido ver el bien. No ha dado gracias a Dios por la vida que ha tenido, no ha sido capaz de darse cuenta del sentido que pueden tener ese 1 año o 2 años de vida que le quedan. En el fondo no se ama más que a sí mismo,
y piensa, ¿y ahora qué? Para sufrir, mejor morir. No piensa en la vida espiritual, ni en la otra vida, ni en nada. ¿Cuál es el problema de fondo? Dios ha desaparecido de su vida, o mejor dicho, Él ha hecho desaparecer a Dios de su vida, que es el gran problema. Entonces, cuando dices el mal lo ha hecho Dios, Dios no puede hacer el mal. ¿Quién puede hacer el mal? Aquel que con su libre albedrío decide ir contra el plan de Dios. O sea, vivir independientemente de Dios, independientemente del Creador, independientemente de Cristo. Yo vivo solo para mí. Claro, en sentido cristiano esto es una aberración, porque estoy diciendo, toda la creación, que es un don de Dios, me la quedo, es mía. Hago lo que me da la gana, porque es mía. Y si quiero la tiro a la basura. Ah, pero Dios me lo debe todo porque... ¿Qué? Si tú no crees, te has apropiado de lo que no es tuyo. Y el Señor te dice, tendrás que rendir cuentas de todo aquello que yo te he dado y que tú te has quedado para ti. Claro, eso es uno de los problemas para mí clásicos que se ve en todo el Nuevo Testamento y en todo el Evangelio. Que es, oye, que todo lo que eres y tienes es un don de Dios. Y tendrás que pasar cuentas porque no es tuyo. Si fuera tuyo, te lo llevarías a la otra vida. Con que no es tuyo, lo dejas. Ah, pues tú lo tenías en usufructo, pero no era tuyo. Así que si lo tienes que dejar, darás cuentas de lo que era de otro. ¿Y de quién era la creación? De Dios nuestro Señor. Entonces, ¿el mal dónde está? En la ausencia de Dios en nosotros. Ahí está el gran problema, que es lo que no quieren entender muchos. El mal es cuestión de Dios. No, si Dios te crea para el bien. Eres tú que, no queriendo seguir lo que Dios quiere, entras en un proceso de mal en ti mismo. Bueno, no sé si queda suficientemente claro. Entonces, padre, nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Pero ¿qué le parece que aprovechemos? Porque quizá, claro, delante del asunto del mal, podríamos pensar cómo debemos reaccionar como cristianos delante del mal. Pero todavía le haré la pregunta quizá más en el origen. ¿Cómo reacciona Dios ante el mal? Bueno, Dios, es que la respuesta de Dios ante el mal, déjamelo decir mal dicho, es muy bestia. O sea, mal dicho, porque no, Dios no es bestia, entendamos. Pero a Dios le duele el mal. Mira, a Dios lo hemos de entender de dos formas. A Dios es impasible y no le duele el mal. Pero a Dios le duele el mal porque ha decidido hacerse hombre y sufrir por nosotros. Ah, eso iba a decir, porque mirando a Jesucristo en la cruz le dice por eso, ¿no? Le tiene que doler. Claro, entonces en ese sentido, Dios sufre en Cristo, que es su Hijo. Y es la forma de amar más brutal que existe. Hacerse el que es impasible, pero que solo ama y no puede odiar. Enviarnos a su Hijo para que haciéndose hombre pueda sufrir por cada uno de nosotros y pueda dar todo lo necesario para que el hombre se salve. En vez de decir, mira, el hombre está perdido, que se muera y desaparezca, no, darle siempre la posibilidad de que se salve y pueda tener vida eterna. Es en el fondo la misericordia de Dios hacia el hombre. Pero esa misericordia no funciona si el hombre no está dispuesto a cambiar de vida y convertirse a Él. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Ahora depende de qué hacemos nosotros por Él. Y entonces, padre, ese deseo profundo que tienen, creo que todos los hombres, de algún día, en algún momento, de alguna manera, no se sabe cómo, ¿se puede llegar a acabar el mal? El mal se acaba cuando se acaba el mundo. Uy. Entonces se acaba el mal. Otra cosa es que el mal tiene, para entendernos, grados. Según el grado de santidad de cada uno, se va contra el mal. Nuestra lucha contra el mal y el vivir en la santidad hace que el mal disminuya. Pero es una verdad a medias que el mal disminuye. El mal disminuye en nosotros, pero no en el mundo. Me explico. Esto se ha visto tantas veces en la historia de tantos mártires y santos. Hay gente que no soporta el bien. Y cuando ve el bien, ha de acabar con él.
Es la experiencia de los mártires. ¿Por qué han muerto mártires? Porque hay gente que no soporta el bien. Pero con mucho odio, con mucho... Bueno, el odio un fidei, el odio a la fe, el rechazo a Dios, que se muestra en el odio, rechazo y voluntad de muerte de aquellos que siguen a Cristo. Que esto no está hoy. Si el siglo de los mártires, ¿cuál fue? El siglo XX y el XXI. El siglo XXI está lleno de mártires y dentro de 10, 15 años empezaremos a celebrar todos los mártires de África y parte de Asia que están muriendo, uno detrás de otro, pero a cientos y a miles de cristianos torturados y asesinados, de los cuales nuestros telenoticias no dicen nada, pero que son reales. Y entonces todo eso lo iremos viendo en pocos años. Decimos, pero si esto era en nuestra época y no lo veíamos. No interesaba a nadie el sufrimiento de los cristianos, solo si es el sufrimiento de algunos, pero de los cristianos no. Entonces, o sea que todo esto que comenta usted, padre, de las persecuciones y torturas contra los cristianos, en el fondo no va contra los cristianos. No, es contra Cristo. Va contra Dios mismo. Por eso hay un premio especial para los mártires. Porque se han hecho a Cristo y Cristo solo puede que acogerlos en el cielo, nada más. Claro. Por eso algunos dicen y no entienden, dicen, ¿cómo que un mártir se salva directamente al cielo? Pero si era un pecador, yo pongo el ejemplo siempre de aquel inglés, ¿no? Te lo he explicado supongo alguna vez, aquel inglés que llegan los... Bueno, no era inglés, era irlandés. Los ingleses entran en Irlanda y cogen en un arciprestazgo a todos los curas del arciprestazgo y os convertís al anglicanismo o os matamos. Uy. Entonces habían uno o dos de estos sacerdotes de los más clásicos. Cogen miedo y se hacen anglicanos. Y llegan alguno también mediocre que se hace anglicano. Y llegan otros que no. Y llega uno que era un mujeriego, un desastre. Era un desastre de cura. Y este desastre de cura dice, mira, yo seré todo lo que tú quieras. Pero la única fe verdadera está en Cristo y está en la Iglesia Católica. Y si hace falta yo muero por Cristo. Y es beato. Anda. Está beatificado y es beato. Y tuvo una vida desastrosa, pero una muerte santa. ¿Me explico? Claro que sí. Entonces, el martirio dice, ¿por qué está en el cielo? ¿No tendría que pasar por el purgatorio? Si lo ha dado todo por Cristo, claro. ¿Qué más podía dar? Aunque fuera en el último momento como el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo. Qué bueno. Muchas gracias, Padre Enrique, por iluminarnos tanto, no tanto sobre el tema del mal, sino el tema del bien. Que es más importante el bien que el mal. Que se ilumina ahí, claro. Por eso, en el día de hoy también queremos aprovechar para saludar a Laura de Mendoza, que dice que ha encontrado en Nazaret TV un momento de adoración diaria y de misa diaria, que le ilumina y le ayuda. O a Josep, un estudioso de las Escrituras en un contexto cultural de hoy en día para entenderlos mejor. O José de California, de San Diego, que nos hace reflexiones muy profundas y muy prácticas. También saludamos a Rosa y Héctor de Buenos Aires, que esto nos lo dijo hace algunas semanas, pero cómo están las flores de jacarandas por ahí, que dice que son tan preciosas y que dicen que no se pierde ni un solo de los programas estos de Veamos, ¿verdad?, que ofrecemos. Por eso también en el día de hoy hasta aquí llegamos en el Veamos de esta sesión, ¿verdad?, que esperamos que al menos os haya sido de ayuda, de inspiración para mejor vivir en cristiano. Nos consta que algunos de vosotros también utilizáis algún Veamos para en pequeño grupo de amigos, ¿verdad?, pues verlo y escuchar y luego a partir de ahí hacer un poco de tertulia y aprender, que siempre eso forma parte de nuestra manera de ser, ¿no? Ser abiertos, compartir, valorar lo que tenemos y compartirlo.
Por eso también tenemos en esta web de Nazaret TV un montón de material para formarnos e informarnos. Y como siempre, Padre Enrique, le pedimos esa bendición de Dios que también nuestros televidentes también nos ofrecen. Dice, bueno, rezamos por nosotros, recen ustedes también por nosotros. Pues ahí vamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, Ruega por nosotros. Ave María Purísima, Sin pecado concebida.